han habido cambios en la Comandancia General del Ejército, exactamente en el Ejército, y han nombrado a un nuevo comandante. Nos referimos al general César Augusto Astudillo Salcedo, quien reemplaza al saliente Luis Humberto Ramos Hume. Eso fue publicado a inicio de semana, repetimos, en normas legales del Diario Oficial del Peruano, y dentro de los rumores de todo lo que se está viviendo en el país ha generado controversia. El ministro de Defensa está con nosotros en el hilo telefónico, el señor Jorge Nieto Montesinos. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo responder a toda esta serie de cuestionamientos, de dudas, de ciertas sospechas de algunos sectores políticos respecto a esos cambios? Jimmy, felizmente no son una serie de dudas, de sospechas, de cuestionamientos. Solamente es la declaración de la congresista letona. Y yo le he llamado en cuanto me enteré de su declaración para decirle que no hay ningún tipo de movimiento inusual, que ella está mal informada. Todos los años en diciembre ocurren cambios de nuestras Fuerzas Armadas y por reglamento, cuando un comandante general cumple 2 años en el cargo, se produce, salvo que hubiera circunstancias excepcionales que ameritarían su prolongación en el cargo por 1 año más, que no es el caso, se produce su relevo. Ha salido de la Comandancia General del Ejército, después de hacer un trabajo de 2 años, el general Luis Ramos Hume, y ha asumido la Comandancia General del Ejército el general Astudillo Salcedo, que es, como usted sabe, héroe del CENEPA, héroe de Chavín de Huántar, autor de libros sobre defensa y algunos temas literarios, un soldado ejemplar que tiene además un conjunto de oficiales bastante destacados, y ha habido una evaluación del conjunto porque son oficiales todos ellos muy competentes. De modo que ningún movimiento inusual y cualquier insinuación sobre movimientos en los cuales nuestras Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, este ministro y el Gobierno Nacional hagan cualquier movimiento para alterar el régimen democrático es bastante desenfocado. Yo he estado declarando en los días previos, durante las últimas 2-3 semanas, en distintos medios, y si algo he hecho constantemente es llamar a los líderes y las líderes políticos, a tener una actitud responsable. Somos un gran país, tenemos una sociedad de historias milenarias, tenemos una situación expectante para recuperar las tasas de crecimiento que hemos tenido en la gran época de bonanza de los precios de los metales, y necesitaríamos una élite política a la altura de las circunstancias. Así es, Úrsula Letona es la que ha hecho este cuestionamiento, y entenderá que al tratarse de una congresista ya puede generar en todo caso algunas dudas de parte de la población. ¿Por qué no esperó algunos días? El día jueves se ve la situación del presidente en el Congreso. ¿Por qué no esperar a pasar esa tormenta? Jimmy, los cambios tienen tiempos pactados desde hace 2 años, desde antes que fuera yo ministro de Defensa. No hay nada que esperar, es un movimiento rutinario de nuestras Fuerzas Armadas. Si hay sectores que generan suspicacias, son esos los sectores responsables. Yo creo que más bien hay que preguntarle a esos sectores por qué generan esas suspicacias. Aquí hay un proceso normal, institucional, pautado por la ley y programado desde hace 2 años. ¿Cómo cree que termine la situación el día jueves, ministro? El día jueves se define todo. Sí, no sabemos, hay muchas situaciones, la situación está en evolución constante. Yo lo que he llamado permanentemente es a reiterar que yo creo que el debido proceso no se está respetando ni se ha respetado. El debido proceso está roto en sus 3 momentos: en el momento de la Comisión Lavajato, en donde en algún momento, no sé por acuerdo de quién, el presidente pasa de calidad de testigo a investigado; luego en el tema de fundamentar la permanente incapacidad moral del presidente, cosa que hasta ahora no ha sido demostrada, que era el paso previo a que se convocara todo proceso de vacancia. Claro, el argumento de los que han firmado esta vacancia presidencial es que mintió, que tenemos un presidente que miente y que por eso debe ser declarado permanente incapaz moral. Mire, yo le pongo un ejemplo. Yo he dicho que 3 bancadas han adelantado opinión y lo han hecho. Lo han hecho por acuerdo partidario
a través de un tuit, lo han hecho por declaraciones de sus voceros hace 3, 4 días, y lo han hecho por comunicado público. Y cuando se han dado cuenta que eso produce una alteración del debido proceso, porque el presidente va a comparecer ante una asamblea que ya tiene un punto de vista y que lo ha juzgado antes de escucharlo formalmente en la instancia republicana que tenemos para eso, han salido a decir que no, que nadie ha adelantado opinión, que es un asunto que no todos van a escuchar con tranquilidad. Si por mentir se vacara, pues habría muchos vacados. Por un lado, pero por otro lado, si es que están diciendo que esa es la razón de la vacancia del presidente, tienen que demostrarlo. Hay frases que tienen que ser sustentadas. Cuando usted lee la moción, yo la he leído con mucho detalle y con mucho respeto. Cuando usted lea la moción, se basa exclusivamente en una hoja de cifras y de empresas de la empresa Odebrecht que todos conocemos. Y no han tenido el cuidado de incorporar siquiera en esa reflexión de Odebrecht, donde dice, traté con Sepúlveda, no sabía que Kuczynski estaba que en algún momento del proceso, fueron servicios que se prestaron, se pagaron con cargo a los logros que se habían dado como servicios, fue un movimiento bancarizado, hubo contrato, hubo facturas y hubo pago de impuestos. Claro, pero algunas frases... Se escucha de modo selectivo. Claro. Se escucha lo que conviene escuchar, pero no se escucha lo que no conviene escuchar. ¿Quiere que le siga diciendo? El señor Odebrecht, en su declaración en Brasil, dijo, durante su gobierno, el señor Pedro Pablo Kuczynski fue una piedra en el zapato. Y si usted lee las declaraciones del señor Barata, va a ver que el señor Barata dice explícitamente, le bajamos la coima al presidente Toledo de 35 millones de dólares a 20, porque era notorio que no tenía el control de proinversión y esta no hacía todo aquello que nosotros queríamos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que estamos viendo? Si no es una mentira, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿La venganza de un partido político que perdió las elecciones? ¿Eso es lo para usted? Mire, usted juzgue. Yo no soy en plan Yo se lo estoy preguntando. Político. Yo no soy analista político. En este momento no soy un analista político. Soy un político responsable. Usted juzgue las motivaciones. Yo no voy a juzgar las motivaciones. Lo que sí me parece claro es que ha habido una ruptura del debido proceso y lo que yo llamo, y lo vengo haciendo hace varios días, Jimmy, no es a prejuzgar inocencia o culpabilidad de nadie. Lo que yo llamo es a que haya un debido proceso. ¿Por qué las prisas, Jimmy? ¿Por qué tiene que haber un procedimiento casi fast track para producir la vacancia de un presidente? ¿No será que hay negociaciones entre Odebrecht y el gobierno del Estado alrededor del proyecto Chaclla, en donde están en juego 400 millones de dólares? Digo, pregunto, no lo sé. ¿Por qué las prisas? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué estamos permitiendo que una empresa que ha confesado su corrupción en toda América Latina nos marque la pauta y esté en ese momento desarrollando una acción que finalmente sirve para la vacancia de un presidente? ¿Y por qué el presidente no recordó, valiendo su argumento del jefe de Estado y el que usted avala y respalda, por qué no recordó en su momento que había hecho una consultoría a una empresa que se beneficiaba de Odebrecht? Ese es el meollo del asunto. Jimmy, si usted me cuenta la historia de una fiesta y me dice, oiga, yo llegué con terno azul, pero no me cuenta que de la fiesta salió sin terno porque se quitó el saco y salió solamente en camisa y en corbata, y me cuenta una historia previa y luego me cuenta la siguiente parte, ¿usted mintió o me dijo la verdad por partes? Sí, pero si a la fiesta fuimos dos nada más, era Sepúlveda y el presidente, entonces obviamente voy a acordarme. Bueno, pero tiene que ser probado, Jimmy. Lo único que pido es el debido proceso. No podemos ser una democracia tumultuaria. Las instituciones democrático-liberales precisamente dan garantías a todos para que puedan ser inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Y el hecho de que sea un movimiento o un tema que el Congreso pueda resolver no significa que lo debe resolver de modo arbitrario. Ese es el punto. ¿No reconoce ningún error en el presidente? Todos los errores que usted quiera, pero aquí lo importante, ¿qué cosa es? Que se cumpla el debido proceso. Yo no estoy, le vuelvo a repetir, prejuzgando inocencias o culpabilidades. Lo que estoy reclamando es que el debido proceso se cumpla para todos, como lo he dicho en reiteradas entrevistas. Correcto. Que la ley valga y sea igual para todos. Ministro. Mire, le voy a poner una experiencia que hemos vivido recientemente. El presidente García fue a la comisión del señor Tejada. El señor Tejada le quería hacer un interrogatorio sobre temas de los cuales no le había informado al presidente García. ¿Qué hizo el presidente García? Se fue al Poder Judicial y dijo, oiga,
será muy Congreso, pero tiene que cumplir el debido proceso y me tienen que informar de qué me quieren interrogar. Y el Poder Judicial le dio la razón al presidente. Aquí estamos en una decisión exactamente igual. Si se cumple el debido proceso, si el día jueves no es vacado el presidente, ¿qué va a pasar el viernes? ¿Cómo queda un gobierno donde tiene a una fuerza política en el Congreso que está en contra, que lo han sacado tal vez por votos? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Han evaluado esa posibilidad? ¿Se queda en el mando Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cómo van a hacer para poder reconciliarse con los otros grupos políticos? Jimmy, hay un viejo refrán latino que dice carpe diem, a cada día su afán. Hoy día tenemos una tarea que tenemos que enfrentar. A salir primero de esta. Tenemos otra tarea que tendremos que esperar. A salir primero de ella. Ministro, muchas gracias. ¿Perdón? Claro, como todo en la vida, uno tiene que resolver lo que tiene por delante y luego resolverá lo que viene. Así es. Muy bien, ministro. Muchas gracias.